Muchas gracias por conectarse a nuestra estrategia semanal. Aranceles, aranceles y aranceles. Trump pretende determinado a continuar con la guerra comercial, presionando a todos sus importadores, y el Día de la Liberación ha sido esa gota que ha colmado el vaso. A partir de esta tarde, el arancel promedio en Estados Unidos aumentará hasta niveles cercanos al 24% frente al 2,5% que había hace pocas semanas. Además, por más que diga, no son aranceles recíprocos, porque no están calculados en base a los tipos que cobran otros países, sino a la mitad del cociente entre el déficit comercial y las importaciones americanas, mostrando que al final lo que a Trump le importa es repatriar la producción a suelo norteamericano. A priori, no parecen importarle las consecuencias negativas que habrá sobre el crecimiento económico, sobre el empleo y la inflación. Ni siquiera se ha mostrado sensible a las enormes distorsiones que todo esto va a tener en las cadenas logísticas y de suministro. Es que esta guerra comercial no solo abocará a que los consumidores tengan que pagar mayores precios, ni que algunas empresas tengan que asumir parte del impacto vía márgenes, sino que además conlleva un proceso de adaptación para el que va a ser necesario muchísimo tiempo. Por tanto, ¿hasta qué punto tiene sentido persistir con este tipo de políticas? ¿Cuál es el coste que conllevará para los consumidores y para los votantes la repatriación de la producción a Estados Unidos y la consecuente subida de precios? ¿No será que toda esta aberración es fruto al final de una durísima negociación y que en el fondo Trump sabe el desastre político que todo esto le produciría? Desde nuestro punto de vista, si los recientes acontecimientos no terminan desembocando en una negociación y si al final no hay una cierta rectificación o una cierta matización, las consecuencias van a ser muy graves. Estamos hablando, al final, de un desplome del crecimiento del PIB que nos acercaría a tasas del 0,5% y de casi 200 puntos más de inflación en Estados Unidos sobre los niveles actuales. Por tanto, ¿dará Trump parte de su brazo a torcer? En su primer mandato terminó negociando con Canadá y México, a quienes terminó eximiendo de aranceles sobre el acero y aluminio, eso sí, casi un año después. Por otra parte, no debería olvidar que los aranceles son impuestos, son gravámenes que quien los terminan pagando son los consumidores y que son una medida que se contrapone totalmente a sus diferentes promesas de rebajas fiscales que ha venido anunciando durante la campaña. Todo ello con un déficit público en el 7% que le ofrece poco margen de maniobra para equivocarse si la economía se desacelera con rapidez porque el consumo se contrae fruto del caos y de las peores expectativas sobre los agentes económicos. Y con toda esta incertidumbre que ha generado la Casa Blanca, la interpretación de los datos macro pues ha quedado absolutamente relegada a un segundo plano. De poco sirve saber que la economía continúa muy fuerte y que el mercado laboral en marzo pues fue capaz de generar un 30% más de empleos que la media de todo el año pasado, o que la tasa de paro se mantiene en el 4,2%, o que esta tarde, cuando salga la inflación, pues en Estados Unidos la tasa se quede en el 2,5% y en el 3% la subyacente. Si Trump persiste con su plan, el crecimiento económico, el empleo y la inflación se van a mantener seriamente alterados y por tanto el foco de los mercados pues va a permanecer en el origen del huracán, que son las negociaciones comerciales. Con todo esto, consideramos que por encima de todo hay que mantener una visión de medio plazo. A diferencia de las crisis que hemos afrontado en el pasado, esta es una situación autoinfligida. El inductor de las caídas es una nueva forma de gobierno que no puede ni debe ser insensible al impacto que todo esto puede acabar causando en la economía y en los votantes. Dentro de un entorno que claramente va siendo más adverso y de un ciclo que cada vez lo tiene más difícil, los niveles de sobreventa ahora mismo son muy importantes. Por tanto, sangre fría y visión de medio plazo. Muchas gracias.